Amigas y amigos, les saluda Francisco de Armendral. Muchas gracias como siempre por seguir las cápsulas que estoy efectuando en mi canal de YouTube, que aborda temas de contingencia, cultura e historia. A continuación, va a ser para mí un honor presentar al abogado y cientista político Miguel Navarro. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Francisco, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por la instancia. El profesor Miguel Navarro es además académico de la Academia Nacional de Estudios Políticos y estratégicos, ¿ya? Y vamos a conversar en la siguiente instancia sobre la situación compleja que se vive entre China y Taiwán a propósito de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes a Taiwán. Profesor, es necesario antes efectuar un contexto, ¿verdad?, de lo que ha sucedido en este hecho, ¿verdad? Sí, ciertamente. Bueno, la verdad es que esta visita fue en cierto modo intempestiva, pero por otro lado fue avisada. Ahora, ¿cuál es el punto central en esto? Según es bien sabido, ¿no es cierto? El año 1949, cuando termina la guerra civil en China, las fuerzas del Kuomintang, bajo el liderazgo de Chiang Kai-shek, pierden la guerra civil en la tierra, en la tierra firme y se evacúan hacia la isla de Formosa, hacia Taiwán, que había sido una colonia japonesa, pero que con la rendición del Japón en 1945 había sido recuperada por China. Las fuerzas de Chiang Kai-shek llegan a Formosa, a la isla de Taiwán, se fortalecen y la República Popular, la nueva República Popular que es creada en 1949, no puede hacer nada porque la séptima flota norteamericana se interpone en el estrecho de Taiwán, protege a las fuerzas del Kuomintang y en definitiva la China, la República Popular China, no puede invadir la isla. Que hubiera sido la oportunidad en ese momento, hubiera sido probablemente la oportunidad antes que las fuerzas del Kuomintang hubiesen tenido tiempo de reagruparse, reequiparse y reorganizarse después de la derrota en la China continental. Esto da origen a una situación muy curiosa porque en los primeros años de la Guerra Fría, y precisamente por la existencia de la República Popular China, el sistema internacional reconocía a Taiwán o la República de China como el legítimo representante del pueblo chino y tenía un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un asiento permanente, porque también es necesario tener presente que al crearse la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes que reflejan a las potencias victoriosas en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, entonces la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y China. Pero China, quien representaba a China en el Consejo de Seguridad, no era la República Popular China, sino que era el gobierno de Taiwán, una anomalía. Y esto cambia obviamente con el proceso de apertura que desarrolla Estados Unidos, especialmente bajo el liderazgo de Henry Kissinger, en la época del presidente Nixon, y en definitiva, eh, China, la República Popular China pasa a ser reconocida como legítimo representante del pueblo chino. Taiwán pierde su asiento en el Consejo de Seguridad prácticamente y pierde también su asiento en las Naciones Unidas, porque China plantea, bueno, me reconocen a mí o a Taiwán. No hay aquí dos alternativas y comienza a partir de ese momento la postura de Beijing en el sentido de que es un solo país y que Taiwán es una provincia rebelde, una provincia separada. Profesor, disculpe, A lo entonces, largo de los años sí, hubo profesor, varias crisis, incluyendo la crisis de las Islas Quemoy, que son unas islas que están muy cerca de la costa china, pero que son de Taiwán. Han habido bastantes acciones militares, varias crisis mayores, y en definitiva, a lo largo del tiempo ha ido cambiando, fue cambiando, porque ya, no, ya ahora ha vuelto a cambiar, pero fue cambiando la postura de Beijing y trató de atraer a Taiwán por métodos pacíficos, apertura económica, se abrió la posibilidad que ciudadanos de la República Popular visitaran Taiwán y de hecho son una fuente importante de divisas para Taiwán, el turismo que viene desde China y en fin, lo trató de atraer con distintas fórmulas de naturaleza política, económica, cultural, después de todo es la misma cultura, el mismo idioma,
Y esos sistemas, todas esas iniciativas no dieron efecto, no surtieron efecto. Profesor, disculpe, usted acaba de mencionar que a partir más o menos de la década del 70 ya se da esta suerte de crisis, ¿verdad? No es primera vez que vemos esta situación, lo que pasó hace unos días. ¿Se nos podría hacer de manera breve una cronología de impases que ha sucedido entre China y Taiwán, que han llegado a momentos críticos, ¿verdad? Bueno, vino Comentar. la gran crisis del año 1957, que fue la crisis de las Islas Quemoy, que hubo numerosas acciones militares, fundamentalmente combates aéreos entre aviones de la Fuerza Aérea de Taiwán y aviones de la Fuerza Aérea de la República Popular, en las cuales en términos generales ganó en términos de pérdida de victoria los aviones de la Fuerza Aérea de Taiwán, eh, fundamentalmente porque usaban tecnología norteamericana y muy buen entrenamiento. Y hubo sucesivas crisis en los años 90, 70 y después 90, hubo varias crisis, pero la característica de estas crisis es que después ya no hubo más enfrentamientos aéreos, ya no hubo más enfrentamientos directos, sino que eran ejercicios que realizaban las fuerzas, o fueron ejercicios realizados por las fuerzas de la República Popular en el estrecho de Formosa, es el nombre del accidente geográfico, pero en la mitad norte, que es la mitad que corresponde a la República Popular del estrecho, sin, eh, sin sobrepasar la línea media del estrecho, que es la que corresponde al otro lado de Taiwán. Ahora el estrecho tiene 180 kilómetros de ancho, o sea, no es un brazo pequeño de mar, son aguas bien difíciles, son aguas traicioneras, expuestos a los elementos, en fin. Entonces es una barrera natural bien importante. Y en todas estas crisis, la decisión final fue a través de la intervención de medios navales norteamericanos. Estados Unidos desplazaba sus medios navales a las cercanías de Taiwán, demostraba voluntad de apoyar a la isla y la crisis pasaba. Y luego después vinieron, bueno, lo que yo había mencionado antes, el cambio de actitud de Beijing respecto a Taiwán, intentar atraerlo por otros medios económicos, medios culturales y intercambio económico y también de turismo. Muchos ciudadanos chinos de Beijing van a Taiwán y se permitió también a los taiwaneses de visitar China, donde por supuesto muchos de ellos tenían parientes, y esto ha generado un activo intercambio. Pero en definitiva, nada de esto dio resultado, porque obviamente los taiwaneses, un poco como los proverbiales palomas del, del cuento de George Orwell, La granja de los animales, cuando el gato les dijo, hoy día somos todos hermanos, así que acérquense. Las palomas dijeron muy bien, pero mantengamos la distancia, digamos. Así que es exactamente lo que ha ocurrido respecto a Taiwán, no acercarse más allá de lo necesario. China ha ofrecido el tratamiento que ellos plantearon con Hong Kong a propósito de su devolución por parte de Gran Bretaña del mecanismo un país, dos sistemas. Hong Kong, un sistema económico y político totalmente distinto, pero esa oferta de Beijing perdió credibilidad después de todos los acontecimientos que ocurrieron en los últimos 2 años en Hong Kong, en que las protestas comenzaron a ser, primero que nada, el gobierno chino intentó, y con éxito, tomar el control político de Hong Kong, luego ahogar las protestas con bastante violencia, llegó esto hasta la detención del cardenal católico en Hong Kong, y esto obviamente le demostró a la gente de Taiwán, a los ciudadanos taiwaneses, de que esta oferta china de un país, dos sistemas, bien podría no resultar, e insisto, como las proverbiales palomas, dijeron muy bien, pero mantengamos la distancia. No Claro, vamos a hacer. Es claro. más, las posiciones, los partidos que son quien más abogan por mantener mayor independencia de China es el que está hoy día en el poder, y obviamente esto plantea un nuevo desafío para Beijing. Y hay un último elemento de contexto que quiero mencionar, que es la ley de relación con Taiwán, que se aprobó en el gobierno norteamericano en la época del presidente Clinton, en que Estados Unidos, a través de esa ley, que es un acto del Congreso, de Taiwan Relation Act, se compromete Estados Unidos a apoyar a Taiwán. Eso es lo que, como consecuencia de eso, hoy día aproximadamente el 70% del armamento de Taiwán es de origen norteamericano. El otro es de origen francés
y parte lo construyen ellos mismos, que tienen una industria militar bien desarrollada para satisfacer sus propias necesidades. Pero Profesor, esta ley de apoyo a Taiwán es muy importante porque ese fue el argumento central de Nancy Pelosi para la visita que está realizando en este momento. sí, justo le iba a preguntar sobre el tema de la presencia de Estados Unidos en Taiwán. ¿Cómo es la presencia militar en la isla de los Es Estados una Unidos? presencia mínima, es una presencia muy nominal. Eh, eh, ha estado representada por una pequeña fuerza norteamericana cuya misión en teoría es entrenar a las fuerzas taiwanesas en el empleo de sistemas norteamericanos. Pero estas presencias militares, a veces por muy pequeñas que sean, tienen un enorme efecto simbólico, porque significan que si hay una agresión a ese país donde estas fuerzas están desplegadas, estas fuerzas pueden resultar afectadas y provocarse bajas mortales entre estos militares. Y eso puede ser considerado un acto de guerra. O sea, funcionan como una especie de tripwire, o sea, un detonador que impide, o por lo menos disuade que un tercer estado ataque a este por el miedo a provocar bajas entre las tropas desplegadas. O sea, la misión su función es esencialmente simbólica, no tiene un contenido militar, porque una fuerza muy pequeña, muy pequeña, de unas pocas docenas de personas, cuya finalidad, insisto, oficial es entrenar a las fuerzas de Taiwán en Claro, el empleo de los sistemas norteamericanos, pero su misión más importante es la otra, es la misión de naturaleza política para actuar como una fuerza, como un elemento disuasivo. exactamente, más un simbolismo, más decir, Claro, estamos aquí presentes, aunque sea algo menor, pero está marcando presencia, influencia, mejor dicho, en la zona influye. frente a China. Profesor, vamos a la visita en sí de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. ¿Por qué se dio esta situación? ¿Está planificado, verdad? Al menos, ¿cómo fue el motivo, los orígenes? La verdad que ella había anunciado que con motivo de su gira al Asia, en realidad no había un anuncio oficial, había un trascendido de que como parte de su gira al Asia, en que iba a visitar Singapur, Corea del Sur, Malasia, Corea, Japón, iba a visitar Taiwán. Esto provocó una reacción muy fuerte de parte del gobierno de Beijing, con declaraciones sumamente agresivas y altisonantes, si se quiere. Pero el planteamiento central de Nancy Pelosi en un documento que ella misma escribió dijo, mire, China, en este momento Taiwán es una adalid de la democracia, es un baluarte de los derechos humanos que están siendo avasallados en China continental, en la República Popular China, y cita varios ejemplos, los uigures, en fin, la cultura en el Tíbet, en fin, una serie de ejemplos. Y dice, bueno, este es un ejemplo, Taiwán es un ejemplo, es una adalid, un baluarte de la democracia. Nosotros tenemos la ley de relación con Taiwán, de Taiwan Relation Act, y tenemos que cumplirla. Y mi viaje va a demostrar, mi viaje y de mi entorno y de mi comitiva, va a demostrar el compromiso de Estados Unidos con el pueblo y con el gobierno de Taiwán frente a esta situación que en el fondo, frente a la enorme cantidad de presión que ha ido aumentando China sobre Taiwán. Y en un momento muy crucial, porque hay que, yo siempre he sido un gran partidario de la historia en las relaciones internacionales. Yo creo que la historia enseña y no entiendo a mis colegas que la desdeñen, no lo entiendo. Pero pero nunca lo he entendido. Hay que entender que los acontecimientos en Europa están muy relacionados con los acontecimientos de Asia y viceversa. En, a mediados de los años del siglo XX, cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, el Japón aprovecha, el Japón imperial, el Japón militarista, que no tiene nada que ver con el Japón moderno, quiero dejar bien claro eso, aprovecha la guerra en Europa, el inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y la preocupación que esto genera en las potencias que tenían presencia en el Pacífico, básicamente Inglaterra, Francia y Holanda, Holanda ya ocupada por Alemania, por la Alemania nazi, para lanzar su ofensiva hacia el sur. Algo que Japón hace muchos años estaba planeando, bueno, y utiliza la preocupación, concentración del interés mundial y de las y también de los esfuerzos militares de las grandes potencias del momento en la guerra en Europa para iniciar la guerra en el Pacífico. Bueno, muchos analistas han evaluado la posibilidad de que China, utilizando y aprovechando las consecuencias, la preocupación de la OTAN y del resto de Occidente sobre el conflicto en Ucrania,
pueda aprovechar ahora de iniciar una acción militar en contra de Taiwán. Porque, y esto lo enlazo con lo que había mencionado unos minutos atrás, las políticas de acercamiento de Beijing hacia Taiwán no dieron resultados. Insisto, se establecieron viajes, comercio, turismo, muy bien, pero hasta ahí no va. No más allá de eso, el gobierno de Taiwán mantuvo su distancia. Es más, la situación se fortaleció, las posiciones más nacionalistas, si se quiere, dentro de Taiwán, representadas por la actual presidenta, y en ese sentido, China fue cambiando de actitud y bajo la presidencia del presidente Xi, bajo el liderazgo del presidente Xi, hoy día lo que plantea más bien es una recuperación por cualquier medio y no descarta el uso de la fuerza. Entonces, bueno, la preocupación por la guerra en Ucrania y el esfuerzo logístico que ha significado para la OTAN apoyar a Ucrania en la lucha contra Rusia, bueno, era una oportunidad y sigue siendo una oportunidad para China, y muchos analistas lo han visto así, para iniciar una acción militar para cruzar el estrecho. Es más, en Estados Unidos, el jefe del Estado Mayor Conjunto, en una audiencia en el Comité de Asuntos Armados del Senado, hace unos meses atrás, dijo que Estados Unidos está convencido de que China va a invadir Taiwán, pero ponen la fecha aproximadamente el año 2027, o sea, en 4 o 5 años más. Pero obviamente esa es una perspectiva que se tenía antes del conflicto de Ucrania, y hoy día estas cosas pueden cambiar. Ahora, efectivamente, es difícil, una invasión es muy compleja, son 180 kilómetros del estrecho de Formosa. Si bien Taiwán es una isla, no significa que pueden desembarcar en cualquier parte, una eventual invasión no puede, tiene ciertos lugares en la isla que son playas adecuadas a la invasión, son playas que obviamente están fortificadas. Taiwán tiene una fuerza militar importante, aunque la diferencia militar es aproximadamente entre 10-1 o 12-1 en favor de la República Popular China, pero hay 180 kilómetros de mar entre medio, o sea, hay que también considerar ese factor. Profesor, Entonces, disculpe. en esa lógica, el viaje de la speaker de la Cámara, de Nancy Pelosi, lo que hace es reafirmar en un momento crucial, en un momento realmente crucial, reafirmar el compromiso de Estados Unidos con la defensa de Taiwán frente a una eventual invasión de parte de la República Popular. Eso es lo que ella ha planteado, en esos términos lo ha planteado. Profesor, ¿es conveniente para China, en este caso, mantener la amenaza o en ese sentido de estos avisos que ha emanado, cierto, de que si Estados Unidos si sigue con esto va a haber consecuencias serias? Va a quedar solamente en eso, ¿no? ¿Qué tan factible es que en algún momento pueda pasar algo más serio? ¿Ya? Porque mucho se comenta, que incluso en las redes sociales se comenta tercera guerra mundial. ¿Qué tan cierto puede pasar eso, profesor? Miren, aquí el tema es complejo porque por primera vez China ha hecho amenazas de marca mayor, de gran magnitud, y un país que hace ese tipo de anuncios, por así decirlo, y por no emplear la palabra amenaza, pero en realidad son amenazas, y después no las cumple, pierde prestigio en el sistema internacional. En la diplomacia, y todavía estamos hablando de diplomacia, ya que no hemos pasado a la acción militar, la forma y el lenguaje son muy importantes, son tremendamente importantes. Y en este sentido, prometer represalias, prometer acciones graves, él no ha dicho que va a invadir, China no ha dicho que va a invadir Taiwán con esto, obviamente, pero prometer consecuencias, anunciar que esto va a tener consecuencias graves, en fin, un poco sugerir una acción militar, aunque no dice que la va a hacer, tiene el efecto de que si no las cumple va a perder prestigio, inevitablemente va a perder prestigio. Siempre, por supuesto, puede haber algún pretexto, siempre va a haber alguna fórmula para disimular, pero en la realidad es que después de amenazas tan graves se pierde prestigio. Yo recuerdo hace varios años atrás, 4 años para ser preciso, Corea del Norte, el Kim Jong-un, anunció la destrucción de la isla de Guam en el Pacífico, una isla bajo dominio norteamericano. Anunció, dijo, mañana a las 3 de la tarde la voy a destruir. Bueno, no pasó nada, perdió prestigio, claramente perdió prestigio. Dijo que iba a lanzar una serie de ataques nucleares, que las bombas nucleares iban a detonar fuera del agua, de las aguas jurisdiccionales de la isla de Guam, Sí, y que recuerdo iban a eso, causar profesor, unos sí, tsunamis enormes que sí. iban a arrasar la isla. Eso es un acto de agresión, no pasó nada. El mundo esperaba, bueno, muchos no porque pensaron que era una bravata, como lo era, pero algunos otros no lo tomaron como bravata, y estaba tenso porque dijo no solamente es mañana, sino que mañana a las 14:40 horas van a detonar estas armas nucleares y va a desaparecer la isla. Bueno, ese tipo de amenaza, en ese caso muy concreta,
un poco, si se quiere, entre rocambolesca y de opereta, digamos. En ese caso era una clara bravata, no pasó nada, pero perdió prestigio, inevitablemente perdió prestigio. No dentro de Corea, porque dentro de Corea nada de eso se supo, pero sí ante el mundo perdió prestigio. Kim Il-jung perdió prestigio. Entonces, perdón, Kim Jong-un, el nieto, perdió prestigio por esta amenaza. Entonces, hacer este tipo de anuncios y después no cumplirlo, tiene ese riesgo. Pero por otro lado, ¿hasta qué punto China está dispuesto en este momento y por este motivo a iniciar un conflicto abierto con Estados Unidos? Un conflicto que rápidamente puede escalar a un conflicto nuclear, no se puede olvidar. Pero por otro lado también hay que considerar, y por eso que los analistas internacionales lo han planteado, y que es el momento más adecuado para China, porque la OTAN y Estados Unidos están preocupados de la guerra en Ucrania. Y el esfuerzo logístico, que esto es importante también, el esfuerzo logístico en términos de equipamiento, municiones, todo lo que se le está entregando a Ucrania, bueno, debilita la posición de las potencias occidentales frente a una eventual situación. O sea, el momento es adecuado. Y eso es lo que ha causado particular preocupación en el escenario mundial y en la opinión pública informada prácticamente en todo el mundo, porque la ocasión es propicia. ¿Va a tener o va a haber otra ocasión similar? Sí, puede haber, por supuesto que puede llegar a haber, pero esta es particularmente propicia. También hay que entender que Beijing ha mantenido una actitud de ambigüedad respecto de Rusia en la guerra de Ucrania, no la ha apoyado abiertamente, pero está comprándole petróleo, ha votado con Rusia, en la misma bancada de Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, si bien no apoya directamente a Moscú, pero no es menos cierto que tampoco le ha quitado su apoyo, o sea, mantiene una actitud ambigua, pero que en el fondo es de apoyo a Rusia. Y hay que entender también que hace ya varios años que las Fuerzas Armadas de Rusia y China han estado cooperando en ejercicios a gran escala, especialmente ejercicios navales y maniobras navales en el Pacífico Norte, desde la base de Vladivostok, donde está la flota rusa del Pacífico, en conjunto con fuerzas navales chinas en la zona del Pacífico Norte, en áreas de interés estratégico para el Japón. El Japón ha estado preparándose militarmente para una situación así hace ya varios años. Japón hoy día mantiene una de las fuerzas armadas tecnológicamente más avanzadas del Asia, con producción propia e importación de medios de Estados Unidos, pero es una de las fuerzas más avanzadas del Asia. El primer ministro, fallecido primer ministro Shinzo Abe, lo que hizo fue fortalecer la posición de Japón, con muchas críticas, en fin, en muchos aspectos fue muy criticado, sobre todo por su visión sobre la actitud de los soldados Claro. japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Enfrentó muchas críticas internas e internacionales, pero no alcanzó a cumplir su misión en el sentido de plantear digamos, un mayor fortalecimiento militar de Japón, pero dejó la línea y sus sucesores han mantenido ese criterio. Espera un segundito, porque tengo que hacer una recarga aquí. Sorry por la interrupción, pero... De hecho, ya estamos como cerrando esta cápsula y le quiero dejar el espacio para algún comentario aplicando un poco la perspectiva que va a pasar en los próximos días. Es complejo, pero ¿qué puede suceder a partir de lo que Bueno, yo desde conversamos? luego creo que China va a cumplir su promesa de iniciar estos grandes ejercicios militares alrededor de Taiwán. La diferencia, como lo había mencionado un rato atrás, es que mientras que los anteriores fueron siempre en la región norte del Estrecho de Formosa, o sea, dentro de su sector, ahora van a ser alrededor de la isla de Taiwán y lo que es más grave, en aguas territoriales, en la zona económica exclusiva japonesa y rodeando islas que están bajo soberanía japonesa. O sea, la acción, estos ejercicios militares chinos van a comprometer el interés estratégico del Japón sí o sí. Eso es mucho más grave que nunca había ocurrido antes. Ahora, insisto, los ejercicios militares tienen en esto dos grandes riesgos. El primer riesgo es que se produzca un incidente no intencional, por si hay fuerzas que están armadas en estado de alerta y que están en una dinámica de acción militar, aunque no haya acción directa, la probabilidad que ocurra un incidente por casualidad y que un incidente así escale rápidamente, esos riesgos son muy altos, en primer lugar. Y en segundo lugar, el otro riesgo mayor es lo que pasó en Ucrania, bajo el pretexto de hacer grandes maniobras militares. Rusia concentró tropas en la frontera de Ucrania y en un momento determinado, ya a despecho de las advertencias de Occidente, que dijeron incluso la hora exacta del ataque, la fecha y la hora,
Y a despecho de eso, utilizó esas fuerzas militares para invadir Ucrania. Ahora, con los costos que eso ha tenido, que hemos visto, que han sido ampliamente analizados en distintos medios, pero este tipo de maniobras militares pueden ser considerados son un excelente pretexto para reunir fuerzas y eventualmente iniciar un ataque. Y esa posibilidad siempre existe. Pero el riesgo mayor, a mi juicio, es el riesgo que genera el hecho que los ejercicios, tal como los prometió China, van a ser alrededor de Taiwán, no solamente al norte de Taiwán, sino que ahora alrededor de Taiwán, y que van a involucrar inevitablemente los intereses estratégicos del Japón y probablemente ciertas áreas bajo soberanía japonesa. Y eso es particularmente complejo porque ya está extendiendo el conflicto, ya no es una cosa bilateral entre China y su provincia separada o su provincia rebelde, sino que se trata de un conflicto que involucra a otro de los grandes actores estratégicos en la región, como es el Japón. Y si involucra al Japón, inevitablemente va a involucrar a Corea del Sur también. Y está, por supuesto, todas las bravatas y amenazas permanentes de Kim Jong-un, que ahora lo dijo hace poco, que va a barrer a Corea del Sur. Nuevamente, mucha bravata, pero todos conocemos el cuento del lobo. Federico Así y el es, lobo ampliamente conocido. así es, Así que profesor. eso es lo que puede ocurrir. Muy bien, profesor Miguel Navarro, quiero darle las gracias por este espacio. Sin duda vamos a estar atentos porque los sucesos están sucediendo bastante rápido y por lo tanto hay que estar atentos a los próximos acontecimientos. Gracias también a nuestros amigas y amigos que vieron esta interesante conversación. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias, profesor, por la instancia. Y muchas gracias a ti por la invitación. Hasta pronto. Hasta pronto.